Los túneles de América. Misterios ocultos de la historia. Andreas Faber-Kaiser. Una civilización desconocida construyó un sistema habitable de subterráneos en el subsuelo americano. Los indios Hopi, asentados en el estado norteamericano de Arizona, y que afirman proceder de un continente desaparecido en lo que hoy es el Océano Pacífico, recuerdan que sus antepasados fueron instruidos y ayudados, por unos seres que se desplazaban en escudos voladores, y que les enseñaron la técnica de la construcción de túneles y de instalaciones subterráneas. Muchas otras leyendas y tradiciones indígenas del continente americano, hablan de la existencia de redes de comunicación, y de ciudades subterráneas. Existe una nutrida literatura y suficientes investigadores, que mantienen la hipótesis de que debajo de la superficie de nuestro planeta, habitan seres inteligentes desconocidos por nosotros. Existen diversas hipótesis acerca de la posibilidad de que inteligencias procedentes de fuera de nuestro planeta, posean puntos de apoyo subterráneos o subacuáticos en el planeta Tierra. No voy a entrar aquí en el análisis de estas posibilidades, ya que forman parte de otro estudio que merece su propia dedicación. De forma que no voy a hablar de organizaciones como la Oyoe Art Society, Sociedad de la Tierra Hueca, o el Samizdat, que buscan establecer contacto con supuestos habitantes del interior del planeta, la primera, mientras que la segunda echa leña al fuego de la existencia de toda una organización de ideología nacionalsocialista, naturalmente vinculada a los personajes dirigentes de la Alemania nacionalsocialista, que sobrevive bajo la piel de nuestro planeta, con entradas a su mundo. Especialmente en el Polo Norte y de la Amazonía brasileña. No voy a hablar de tales organizaciones ni de otras similares, ni voy a entrar en el tema de Chambaya ni de Agartha, supuestos conceptos de lo que serían unos centros de control subterráneos en los confines del Asia Central, ni en el del supuesto rey del mundo, porque no es el momento de negar ni de confirmar la validez de todos estos supuestos. El día en que crea oportuno hablar de ellos, lo haré de la forma más clara posible. Voy a centrarme en este artículo en los lugares que, en el continente americano, tienen mayores posibilidades de conectar con este mundo inteligente subterráneo, que aflora en muchas narraciones de los indios del norte, del centro y del sur de este vasto continente, recogidas desde la época de la conquista hasta nuestros días. Para darle algún orden a la exposición de estos lugares, y dado que la datación cronológica de los supuestos túneles se pierde en la indefinición, voy a recorrer en las páginas que siguen América, comenzando por el norte para terminar, en trayecto descendente sobre el mapa, en el norte de Chile. Quede dicho, antes de descender, que hay más de un investigador que afirma que el Polo Norte alberga tierras cálidas, y la entrada hacia un mundo interior. Contenido. El Monte Shasta. Una ciudad bajo la pirámide. 400 edificios vírgenes. La ciudad engullida. El emperador del universo. Las láminas de oro de los lacandones. 50 kilómetros de túnel. A México en 1 hora. El templo de la luna. La biblioteca secreta. Las ciudades subterráneas de los dioses. Los refugios de los incas. El monte Shasta. Los indios Hopi afirman que sus antepasados proceden de unas tierras hundidas en un pasado remoto, en lo que hoy es el Océano Pacífico. Y que quienes les ayudaron en su éxodo hacia el continente americano, fueron unos seres de apariencia humana que dominaban la técnica del vuelo y la de la construcción de túneles e instalaciones subterráneas. Los Hopi están asentados hoy en día en el estado de Arizona, cerca de la costa del Pacífico. Entre ellos y la costa, se halla el estado de California. Y en el extremo norte de este estado existe un volcán nevado, blanco, llamado Shasta. Las leyendas indias del lugar explican que en su interior se halla una inmensa ciudad que sirve de refugio a una raza de hombres blancos, dotados de poderes superiores, supervivientes de una antiquísima cultura desaparecida en lo que hoy es el Océano Pacífico. El único supuesto testigo que accedió a la ciudad, el médico Dr. Doreal, afirmó en 1931 que la forma de construcción de sus edificios le recordó las construcciones mayas o aztecas. El nombre Shasta no procede del inglés, ni de ninguno de los idiomas ni dialectos indios. En cambio, es un vocablo sánscrito, que significa sabio, venerable y juez.
Sin tener noción del sánscrito, las tradiciones indias hablan de sus inquilinos como de seres venerables que moran en el interior de la montaña blanca por ser esta una puerta de acceso a un mundo interior de antigüedad milenaria. Notificaciones más recientes de los habitantes de la cercana colonia de leñadores de Weed refieren apariciones esporádicas de seres vestidos con túnicas blancas que entran y salen de la montaña, para volver a desaparecer al tiempo que se aprecia un fogonazo azulado. Narraciones recogidas de los indios Sioux y apaches confirman la convicción de Lopi y de los indígenas de la región del Monte Shasta, de que en el subsuelo del continente americano mora una raza de seres de tez blanca, superviviente de una tierra hundida en el océano. Pero también mucho más al norte, en Alaska y en zonas más norteñas aún, esquimales e indios hablan una y otra vez de la raza de hombres blancos que habita en el subsuelo de sus territorios. Una ciudad bajo la pirámide. Descendiendo hacia el sur, recogí en la primavera de 1977 en México la creencia de que bajo la pirámide del Sol en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, se esconde por el lado opuesto de la corteza terrestre, o sea en el interior del subsuelo, una ciudad en la cual se afirma que se halla el dios blanco. 400 edificios vírgenes. Si de aquí nos trasladamos a la península del Yucatán, hallaremos en su extremo norte, oculta en la espesura de la selva, una ciudad descubierta en 1941 que se extiende sobre un área de 48 kilómetros cuadrados, y que guarda en el silencio del olvido más de 400 edificios que en alguna época remota conocieron esplendor. Fue hallada por un grupo de muchachos que, jugando en las mediaciones de una laguna en la que solían bañarse, se toparon con un muro de piedras trabajadas, oculto por la vegetación. No teniendo los mexicanos recursos suficientes para acometer la exploración del lugar, requirieron ayuda norteamericana, acudiendo dos arqueólogos especializados en cultura maya, adscritos al Middle American Research Institute de la Universidad de New Orleans. También ellos determinaron que el proyecto de limpieza y estudio de la enorme ciudad sobrepasaba sus posibilidades, por lo que habría que crear una asociación con otras entidades. La guerra logró que el proyecto fuera momentáneamente archivado. Hasta que, en 1956, la Universidad de New Orleans, asociada esta vez con la National Geographic Society y con el Instituto Nacional de Antropología de México, reemprendió las investigaciones. Andrews, el arqueólogo que dirigía la expedición, se dedicó, mientras el equipo de trabajadores comenzaba la desobstrucción de las edificaciones, a recoger informaciones entre los indios de la región. Un chamán le hizo saber que la ciudad se llamaba Civilchaltún, palabra que era desconocida en el idioma maya local, y que la laguna era llamada Slaca, cuya traducción sería ciudad vieja. La ciudad engullida. Queriendo averiguar el motivo de este nombre, le fue narrada al arqueólogo norteamericano una leyenda transmitida por los indios de generación en generación, y que afirmaba que, en el fondo de la laguna, existía una parte de la ciudad que se alzaba arriba, en la jungla. De acuerdo con la narración del viejo chamán, muchos siglos antes había en la ciudad de Civilchaltún un gran palacio, residencia del cacique. Cierta tarde llegó al lugar un anciano desconocido que le solicitó hospedaje al gobernante. Si bien demostraba una evidente mala voluntad, ordenó sin embargo a sus esclavos que preparasen un aposento para el viajero. Mientras tanto, el anciano abrió su bolsa de viaje y de ella extrajo una enorme piedra preciosa de color verde, que entregó al soberano como prueba de gratitud por el hospedaje. Sorprendido con el inesperado presente, el cacique interrogó al huésped acerca del lugar del que procedía la piedra. Como el anciano rehusaba responder, su anfitrión le preguntó si llevaba en la bolsa otras piedras preciosas. Y dado que el interrogado continuó manteniéndose en silencio, el soberano montó en cólera y ordenó a sus servidores que ejecutasen inmediatamente al extranjero. Después del crimen, que violaba las normas sagradas del hospedaje, el propio cacique revisó la bolsa de su víctima, suponiendo que encontraría en ella más objetos valiosos. Mas, para su desespero, solamente halló unas ropas viejas y una piedra negra sin mayor atractivo. Lleno de rabia, el soberano arrojó la piedra fuera del palacio. En cuanto cayó a tierra, se originó una formidable explosión, e inmediatamente la tierra se abrió engullendo el edificio, que de
apareció bajo las aguas del pozo, surgido en el punto exacto en el que cayó a tierra la piedra. El cacique, sus servidores y su familia fueron a parar al fondo de la laguna, y nunca más fueron vistos. Hasta aquí la leyenda. Pero continuemos con estas ruinas del Yucatán septentrional. La expedición acabó por desobstruir una pirámide que albergaba ídolos diferentes de las representaciones habituales de las divinidades mayas. Otro edificio cercano se revelaría como mucho más importante. Se trataba de una construcción que difería totalmente de los estilos tradicionales mayas, ofreciendo características arquitectónicas jamás vistas en ninguna de las ciudades mayas conocidas. En el interior del templo, adornado todo el con representaciones de animales marinos, Andrews descubrió un santuario secreto, tapiado con una pared, en el que se encontraba un altar con 7 ídolos que representaban a seres deformes, híbridos entre peces y hombres. Seres similares por lo tanto a aquellos que en tiempos remotos revelaron inconcebibles conocimientos astronómicos a los dogones, en el África Central, y a aquellos otros que nos refieren las tradiciones asirias cuando hablan de su divinidad Canes. En 1961, Andrews regresó a Civilchaltún, acompañado en esta ocasión de 2 experimentados submarinistas, que debían completar con un mejor equipamiento la tentativa de inmersión efectuada en 1956 por David Conkle y W. Robinet, que alcanzaron una profundidad de 45 metros, a la cual desistieron en su empeño debido a la total falta de luz reinante. En esta segunda tentativa, los submarinistas fueron el experimentado arqueólogo Marden, famoso por haber hallado en 1956 los restos de la ahora M. Sam Bounty, la nave del Gran Motín, y B. Lit Leales. Después de los primeros sondeos, vieron claro que la laguna se desarrollaba en una forma parecida a una bota, prosiguiendo bajo tierra hasta un punto que a los arqueólogos submarinistas les fue imposible determinar. Al llegar al fondo de la vertical, advirtieron que existía allí un declive bastante pronunciado, que se encaminaba hacia el tramo subterráneo del pozo. Y allí se encontraron con varios restos de columnas labradas y con restos de otras construcciones. Con lo cual parecía confirmarse que la leyenda del palacio sumergido se fundamentaba en un suceso real. Este enclave del Yucatán presenta certeras similitudes con las ruinas de Nanmatol, la ciudad muerta del Océano Pacífico de el que afirman proceder los indios americanos. También allí se conserva una enigmática ciudad abandonada y devorada por la jungla, a cuyos pies, en las profundidades del mar, los submarinistas descubrieron igualmente columnas y construcciones engullidas por el agua. El emperador del universo. Nos vamos a la otra costa de México, ligeramente más al sur. En Jalisco, y a unos 120 kilómetros tierra adentro del Cabo Corrientes, cuentan los indígenas que se oculta un templo subterráneo en el que antaño fue venerado el emperador del universo. Y que, cuando finalice el actual ciclo evolutivo, volverá a gobernar la tierra con esplendor el antiguo pueblo desplazado. Tal afirmación guarda relación con el legado que encierran los pasadizos de Tayubari, en la selva del Ecuador. Las láminas de oro de los lacandones. De aquí hacia el sur, al estado mexicano de Chiapas, junto a la frontera con Guatemala. Allí moran unos indios diferentes, de tez blanca, por cuyos secretos subterráneos ya se había interesado en marzo de 1942 el mismo presidente Roosevelt. Pues cuentan los lacandones que saben de sus antepasados que en la extensa red de subterráneos que surcan su territorio, se hallan en algún lugar secreto unas láminas de oro, sobre las que alguien dejó escrita la historia de los pueblos antiguos del mundo, amén de describieron con precisión lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que implicaría a todas las naciones más poderosas de la Tierra. Este relato llega a oídos de Roosevelt a los pocos meses de sufrir los Estados Unidos el ataque japonés a Pearl Harbor. Semejantes planchas de oro guardan estrecha relación, igualmente, con las que luego veremos se esconden en los citados túneles de Tayubari, en el oriente ecuatoriano. 50 kilómetros de túnel. Prosigamos hacia el sur. El paso siguiente que se da desde Chiapas pisa tierra guatemalteca. En el año 1689 el misionero Francisco Antonio Fuentes y Guzmán no tuvo inconveniente en dejar descrita la maravillosa estructura de los túneles del pueblo de Puchuta, que recorre el interior de la tierra hasta el pueblo de Tecpan, en Guatemala,
situado a unos 50 kilómetros del inicio de la estructura subterránea. A México en una hora. A finales de los 40 del siglo pasado apareció un libro titulado Incidentes de un viaje a América Central, Chiapas y el Yucatán, escrito por el abogado norteamericano John Lloyd Stephens, que en misión diplomática visitó Guatemala en compañía de su amigo el artista Frederick Catherwood. Allí, en Santa Cruz del Quiché, un anciano sacerdote español le narró su visita, años atrás, a una zona situada al otro lado de la sierra y a 4 días de camino en dirección a la frontera mexicana, que estaba habitada por una tribu de indios que permanecían aún en el estado original en que se hallaban antes de la conquista. En conferencia de prensa celebrada en New York tiempo después de la publicación del libro, añadió que, recabando más información por la zona, averiguó que dichos indios habían podido sobrevivir en su estado original gracias a que, siempre que aparecían tropas extrañas, se escondían bajo tierra, en un mundo subterráneo dotado de luz, cuyo secreto les fue legado en tiempos antiguos por los dioses que habitan bajo tierra. Y aportó su propio testimonio de haber comenzado a desandar un túnel debajo de uno de los edificios de Santa Cruz del Quiché, por el que en opinión de los indios antiguamente se llegaba en una hora a México. El Templo de la Luna. En octubre de 1985 tuve ocasión de acceder junto con Juan José Benítez, con los hermanos Vilchez y con mi buena amiga Gretchen Andersen, que, dicho sea de paso, nació al pie del monte Shasta en el que inicié este artículo, a un túnel excavado en el subsuelo de una finca situada en los montes de Costa Rica. Nos internamos en una gran cavidad que daba paso a un túnel artificial que descendía casi en vertical hacia las profundidades de aquel terreno. Los lugareños, que estaban desde hace años limpiando aquel túnel de la tierra y las piedras que lo taponaban, nos narraron su historia, afirmando que al final del mismo se halla el Templo de la Luna, un edificio sagrado, uno de los varios edificios expresamente construidos bajo tierra hace milenios por una raza desconocida, que de acuerdo con sus registros había construido una ciudad subterránea de más de 500 edificios. La biblioteca secreta. Y ya bastante más al sur, me interné en 1986 en solitario en la intrincada selva que, en el oriente amazónico ecuatoriano, me llevaría hasta la boca del sistema de túneles conocidos por los Tayos, Tayubari en el idioma de los jíbaros que los custodian, en los que el etnólogo, buscador, aventurero y minero húngaro János Morís había hallado años atrás, y después de buscarla por todo el subcontinente sudamericano, una auténtica biblioteca de planchas de metal. En ellas, estaba grabada con signos y escritura ideográfica la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Las ciudades subterráneas de los dioses. Por los testimonios recogidos, a partir de allí partían 2 sendas subterráneas principales, una se dirigía al este hacia la cuenca amazónica en territorio brasileño, y la otra se dirigía hacia el sur, para discurrir por el subsuelo peruano hasta el Cuzco, el lago Titicaca en la frontera con Bolivia, y finalmente alcanzar la zona lindante a Arica, en el extremo norte de Chile. De acuerdo por otra parte con las informaciones minuciosamente recogidas en Brasil por el periodista alemán Karl Brugger, con cuyo asesinato en la década de los 80 desaparecieron los documentos de su investigación, se hallarían en la cuenca alta del Amazonas diversas ciudades ocultas en la espesura, construidas por seres procedentes del espacio exterior en épocas remotas, y que conectarían con un sistema de 13 ciudades ocultas en el interior de la cordillera de los Andes. Los refugios de los incas. Enlazando con estos conocimientos, sabemos desde la época de la conquista que los nativos ocultaron sus enormes riquezas bajo el subsuelo, para evitar el saqueo de las tropas españolas. Todo parece indicar que utilizaron para ello los sistemas de subterráneos ya existentes desde muchísimo antes, construidos por una raza muy anterior a la inca, y a los que algunos de ellos tenían acceso gracias al legado de sus antepasados. Posiblemente, el desierto de Atacama en Chile sea el final del trayecto, en el extremo sur. Estamos hablando pues, al final del trayecto, de la zona que las tradiciones de los indios Hopi citados al inicio de este artículo, allá arriba en la Arizona norteamericana, señalan como punto de arribada de sus antepasados cuando,
ayudados por unos seres que dominaban tanto el secreto del vuelo como el de la construcción de túneles y de instalaciones subterráneas, se vieron obligados a abandonar precipitadamente las tierras que ocupaban en lo que hoy es el Océano Pacífico. Pero la localización de las señales concretas, que existen, el desciframiento adecuado de sus claves correctoras, que las hay, así como la decisión de dar el paso comprometido al interior, es, como siempre sucede en todo buscador sincero, una labor tan comprometida como intransferible. Sobre el autor. Andreas Faber-Kayser, nació en Barcelona, 5 de abril de 1944, y murió el 14 de marzo de 1994, fue un ufólogo y escritor español de origen alemán especializado en la investigación de los aspectos misteriosos y ocultos de la historia, sobre todo en la relación existente de los dioses de la antigüedad con los actuales ovnis, habiendo participado como ponente en numerosos congresos internacionales dedicados a este tipo de temáticas, tanto en Europa como en América. Biografía. Se licenció en Filosofía y Letras, obteniendo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica, Julio Marial, por su estudio Repercusión de la astronáutica en la vida del hombre. En 1976 fundó la revista Mundo Desconocido en colaboración con el también desaparecido periodista e investigador argentino Alejandro Vignati, considerada en su momento a nivel mundial como una de las 3 primeras publicaciones en su género, y galardonada en 1980 con el premio Secinter, a la mejor revista especializada. Dejó de publicarse en noviembre de 1982, si bien siguió operando desde entonces como red de investigación internacional, financiando diversos estudios. En 1988 presentó en Cataluña Radio el programa Què volen aquesta gent. ¿Qué quiere esta gente?, un programa dedicado al mundo de los ovnis. Desde su fundación en 1989 y hasta mayo de 1992 fue consejero editorial y coordinador internacional de la revista Más allá de la ciencia, revista publicada por MC Ediciones y dedicada al mundo del misterio, del esoterismo y la ufología. Asimismo también fue consejero editorial de JC Ediciones S. Alteza. De 1988 a 1994 dirigió y presentó en Cataluña Radio el programa Sintonía Alfa, espacio centrado en temas ufológicos y misteriosos, alternándolo con el programa especial Arxiu Secret, Archivo Secreto. En agosto de 1992 abrió como primer ponente el curso especializado en extensión cultural, Grandes Enigmas, los ovnis, organizado por la Universidad Complutense de Madrid dentro de sus cursos de verano y dirigido por JJ Benítez, constituyendo el primer curso de ufología celebrado en una universidad española. Sus viajes de investigación le llevaron a buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía. Consecuencia de ello son la publicación de algunos de sus libros, como el polémico Jesús vivió y murió en Cachemira, 1976. Un libro donde exponía la posibilidad de que Jesús de Nazaret no hubiera muerto en la cruz, sino que, una vez curado de sus graves heridas causadas durante la crucifixión, huyera hacia el este en busca de las tribus perdidas de Israel y una vez en Cachemira hubiera comenzado una nueva vida muriendo a una edad muy avanzada de muerte natural. No menos controvertido fue su libro Pacto de Silencio, 1988, un libro sobre el síndrome tóxico, una enfermedad aparecida en 1981 y causada oficialmente por el consumo de aceite de colza desnaturalizado, consecuencia del fraude alimentario realizado por unos comerciantes aceiteros, que lo distribuían en venta ambulante como aceite de oliva, causando 1.100 muertos y más de 60.000 afectados. En este libro intenta demostrar que la causa del síndrome tóxico no fue el aceite de colza, que era totalmente inocuo, sino la ingesta de tomates tratados con una combinación nematicida organotiofosforada, pesticidas, concretamente con Nemacur marca registrada, Fenamipos, y Oftanol marca registrada, Isofenpos, de la multinacional Bayer, en un ensayo de guerra química perpetrado seguramente por el gobierno de los Estados Unidos. En su último artículo, publicado en el número 56, octubre de 1993, de la revista Más allá de la ciencia, bajo el título de Confesiones de Andreas Faber-Kayser entre la vida y la muerte, reconoció que era portador del VIH, sin poderse explicar cómo había podido infectarse,
y relacionándolo con sus investigaciones sobre el síndrome tóxico, ya que tanto él como otros investigadores y médicos que intentaron avanzar realmente en el origen de esta extraña dolencia murieron o padecieron súbitas y extrañas enfermedades. Murió en el Hospital Barcelonés de Can Ruti, Hospital Universitario Germans Trias I Pujol, a los 49 años de edad. Fin.